Amén. ¿A cuánto le gustan los viernes de enseñanza? ¿Por qué no lo prueba dándole un fuerte aplauso al que vive? Aleluya. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Les decía que hemos estado hablando todos estos primeros cultos del año de temas importantes que debemos guardar y ejecutar durante todo el año. Hoy es uno de los más importantes, porque mi hermano, a veces nos equivocamos y creemos que porque somos cristianos somos mejor a la gente, somos mejor que la gente. Y sí, tenemos una diferencia entre ellos y nosotros, pero la humildad que debe tener el cristiano también debe ser consciente de un aspecto importante que yo quiero hablar en esta noche. Porque, mi hermano, estamos en un camino en donde nada de lo que hagamos como cristianos, y sí, la Biblia dice que estamos preparados para todas buenas obras que debemos hacer como cristianos, como hijos del Señor. Pero nada, voy a repetirlo, nada de lo que hagamos asombrará a Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos hará llenarnos de orgullo o de pensar que somos mejor que los demás. Y eso también es importante que lo tengamos en mente en nuestro transitar como cristianos. Usted no es mejor que nadie. Sí, somos cristianos, tenemos un espíritu diferente, pero también debes llevar en tu mente y en tu corazón que no eres mejor que nadie. Alguien que diga amén a eso. Nosotros debemos guardar en nuestro corazón esa humildad que nos debe caracterizar, que tenemos una misión que Jesús nos encomendó, pero al mismo tiempo debemos albergar la humildad suficiente para entender que nosotros no somos mejores que nadie, que también somos pecadores. Dile a que tenga cerca, también eres pecador. Eres pecador también. Y vamos a verlo esta noche. Vamos a verlo con la palabra. Y hay un pasaje bíblico maravilloso en donde el apóstol Pablo le habla a judíos, porque tú sabes, en esa época los judíos se creían la quinta maravilla. Ellos creían que ellos eran lo máximo y que los gentiles eran los perros, eran los cerdos. Así los consideraban en la época. Y Pablo los agarró un día y los puso en su lugar. Y eso es bueno que lo entendamos, porque si bien es cierto, nosotros debemos ser diferencia, también debemos estar con las piernas en el piso y saber que al igual que ellos, nosotros también somos pecadores. Y eso jamás debemos olvidarlo, sobre todo cuando vamos a hacer lo posible para ganar almas para el Señor. Cuando queremos invitar a nuestros amigos a la iglesia, esos amigos que tal vez no vienen como tú a la iglesia constantemente, que llamamos inconversos, y que hacemos como la misión que se nos encomendó, debemos hacer lo posible para que ellos vengan a los pies del Señor, pero nunca considerarnos mejor que ellos, sino que por el poco conocimiento espiritual que tenemos, somos los encargados de procurar que ellos vengan a los pies del Señor. Y Pablo quiso poner en su lugar a los judíos de la época. Y es bueno que también lo hagamos nosotros acá. Porque, mi hermano, he escuchado a cristianos hablar de hijos del diablo, hablando de los inconversos, de los que no vienen a iglesia. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque son personas que Dios ama también. Y que quiere
al igual que como tú cuando estabas en el mundo, Dios desea que también vengan a Él. Dios también desea que procedan al arrepentimiento, como dice la palabra. Y somos nosotros, tú y yo, los encargados de hacerlo con amor, con mansedumbre, considerándote menos que ellos, pero nunca olvidando que también eres pecador. Nunca olvides eso. Para eso, por favor, acompáñenme en su Biblia al libro de Romanos. Hoy yo traje la versión de las Américas, donde me gusta cómo lo tiene. Vaya a Romanos capítulo 3. ¿Ya llegó a Romanos capítulo 3? Vamos a leer los versículos 9 y 10. Vamos a leer otros también, pero vamos a empezar por allí. Romanos 3, 9 y 10. Dice así. Recuerden el contexto. Es bueno saber siempre el contexto para entender el texto. Pablo en este pasaje le está hablando a los judíos que se creían lo último, porque eran judíos y que conocían la ley. Y Pablo los pone en su lugar. Y Pablo dice, versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los gentiles. De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están como todos. En esta versión dice que están todos bajo pecado. Y dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí. Y mi hermano, este es un problema que muchos cristianos tienen. Para muchos el hecho de ser cristiano se les sube a la cabeza. Y algunos cometemos el grave error de juzgar mal al que no viene a la iglesia. Y hasta nombre les ponemos, hijos de... Hay un eco aquí. Hay un eco acá. Y a veces decimos que son hijos del diablo. Y a veces se nos olvida el amor que debemos tener para ellos al tratarlos, al hacer que ellos vengan. Y Pablo en este pasaje les dice, por eso me gusta cuando dice que todos, judíos y griegos, están bajo pecado. Mi hermano, nosotros estamos bajo pecado. Y este pasaje me gusta porque nos enseña que cuando vamos a discipular a la gente, tenemos que ser también directos, claros con la gente. Muchos cometen para mí un error en decirle a la gente, ven a los pies de Cristo. Cuando primero tenemos que llamarlos al arrepentimiento. Porque si no les enseñamos por qué, mira, decirle a la gente que venga a los pies del Señor sin enseñarles por qué deben venir es un error. A nosotros nos toca enseñarle a la gente, a las personas que no están en Cristo, de las cuales todos aquí conocemos a muchos. Tenemos que enseñarle primero por qué es importante que ellos vengan. Decirles ven a Cristo sin enseñarles por qué deben venir es un error. Porque eso lo hace como una situación opcional. Cuando nosotros debemos enseñarle que desesperadamente, urgentemente, como algo de vida o muerte,
deben venir a los pies de Cristo. Enseñarles que si no vienen no tendrán la vida eterna en el lugar apropiado. Sí, todos vamos a tener vida eterna. El que está en Cristo y el que no. Pero queremos que los que vengan al Señor en esa vida eterna estén en el lugar apropiado. Pero para eso no basta con decirle a la gente: necesitas buscar de Cristo. Hay que enseñarles por qué es importante venir a Cristo. Y lo primero que debemos enseñarle es que estamos en pecado. Que el que está en pecado, que el que no puede llevar una vida como a Jesús le agrada, el destino eterno no estará en el lugar correcto. Estará en aquel en donde nadie quiere estar. Entonces nos toca a nosotros enseñarle con amor en el lugar apropiado, con el lenguaje apropiado, en el lugar apropiado, en la circunstancia apropiada, la importancia de vida o muerte que tienen esas personas que amas, familiares y amigos, de venir a los pies de Cristo. Enseñarles que hay una vida eterna, porque hay mucha gente que cree que la vida es esta y que después de esta no hay. Y en consecuencia quieren vivir esta vida de la mejor manera posible, y eso no es malo. Lo que es malo es vivirla de la mejor manera posible sin estar en Cristo. Y eso es lo que a nosotros nos toca enseñarles a las personas que amamos, que conocemos y que quisiéramos que el Espíritu Santo del Señor también los alcance y puedan tener la vida en Cristo que tenemos nosotros, ¿sí o no? Y por eso Pablo en este pasaje nos enseña que nosotros también, que aún siendo cristianos, vamos a verlo, somos pecadores. Mi hermano, desde que los niños, desde que nacen, desde bebés, las madres que están aquí me darán la razón. Todos los bebés vienen para manipularte. ¿Sí o no? Ya ellos saben cómo hacer para que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas en favor de ellos. ¿Por qué? Eso tiene un motivo. Nacemos en pecado. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños a hacer las cosas bien, porque las cosas mal ya vienen en ellos, de fábrica. Los niños se portan mal de fábrica, tenemos que enseñarles a portarse bien. ¿Quién le enseña a su niño a portarse mal? Nadie, ellos vienen así de fábrica. Por eso, cuando llegue el momento, debemos procurar que ellos busquen a Cristo, que estén en el camino correcto, en el camino del Señor. Y me encanta el lenguaje general que usa Pablo aquí, en el cual él se incluye. Él dice en el versículo 9, entonces ¿qué? Somos nosotros, y se incluye él, somos nosotros mejor que ellos. Y él habla de la importancia de entender que todos somos pecadores. Y a veces hay algunos que cometen el error de sentir que ellos no son pecadores porque se comparan con otros. Porque a veces el compararnos con otras personas que tienen una vida totalmente distinta a la nuestra, tal vez te equivocas creyendo que tú sí eres bueno y ellos son los malos. No, hermano, aquí todos somos malos. Jesús dijo, ustedes que son malos. Así dijo Jesús. Jesús dijo, ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos. Jesús diciéndonos que somos malos desde la juventud para acá. Solamente los niños se salvan. La Biblia dice que el hombre es malo ¿desde dónde?
desde su juventud. Así que desde que tú eres joven hasta acá, eres malo. Dile que tienes al lado, eres malo. No te creas muchas cosas. No te creas muchas cosas. Aquí todos somos malos. ¿Qué lo dijo Jesús? Y a pesar de que nuestra vida es piadosa, diferente al común, Pablo nos enseña que aún teniendo esa vida piadosa, que ojalá podamos conservar, somos malos. Mi hermano, en el mundo no hay nadie que se pueda parar delante de Cristo y considerarse alguien justo. Por eso dice el versículo 10, no hay justo ni aún uno. Así que si alguien se creía la última Coca-Cola, déjame decirte que estás equivocado. Dios nos tiene a todos en una categoría. No hay nadie que pueda impresionar a Jesús con cualquier obra que tú puedas hacer. Y Pablo habló de eso cuando se reunió con los judíos, que tenían los aires subidos. Mi hermano, pero yo quiero hablar de lo que produce eso en nosotros. Esa conducta de que no somos mejor que nadie, de que somos pecadores, ¿qué produce en nosotros? Mira el versículo 11 que dice, recuerde que estamos en Romanos 3, el 11 y el 12 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, no dice algunos, todos se han desviado, a una se hicieron ¿cómo? Inútiles. Así somos delante de Dios, mi hermano. Perdóneme. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera Dios es el que lo dice. Así que del pastor para abajo, la Biblia nos pone en nuestro sitio para aquellos que se creen más que otros. Por eso, mi hermano, este es un camino importante, pero cuidado, que no se te suba, que no se te suba a la cabeza el cristianismo, porque también eres pecador o pecadora. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Y te voy a poner un ejemplo facilito antes de entrar a lo que quiero enseñarte esta noche. Jesús dijo, os traigo dos mandamientos importantes. Dice, el primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y dice que el segundo es semejante al primero. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tú debes amar a todas las personas, las que te hacen daño o no, como a ti mismo. Levante la mano el que hace eso. ¿Te das cuenta que no somos tan buenos como creemos? Hay gente a la que quisieras guindar del árbol más alto posible. Hay gente a quien no quisieras ver bien, y ya eso te hace un pecador. Porque si no puedes amar al prójimo como a ti mismo, es decir, que las cosas buenas que deseas para ti, deberías desearlas también para aquellos. Levante la mano el que hace eso. Al que tiene ese sentimiento con esa persona que te hace mal. Entonces, solamente con eso nos damos cuenta que no somos tan buenos como creemos algunos. No eres tan bueno, no eres tan buena como crees. También eres pecador o pecadora. Y Pablo quiso dejarlo claro en aquellos que se creían más que otros. Y eso no ha cambiado. Hay cristianos que creen que son lo máximo. Y ese es un peligro. Ese es un peligro, mi hermano. Pero les decía, Pablo habla
de algunos aspectos importantes en cuanto al pecado que yo quiero enseñarte esta noche con respecto a este texto. Se me fue aquí. El primer punto es que el pecado, alguien diga el pecado distorsiona o cambia nuestra manera de pensar. El versículo 11 dice, recuerde que el texto base es Romanos 3. El versículo 11 dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda. Mi hermano, hay gente que todavía no entiende cómo debemos amar a Dios. Hay gente que todavía no entiende la manera que debemos adorarle. Hay gente que todavía no entiende la importancia de venir a Él. Todavía hay gente que venir a la iglesia no es fácil para ellos. Para algunos es hasta un fastidio. Para algunos. Y eso tiene una razón de ser. Cuando las cosas de Dios no son importantes para ti es porque algo o alguien ocupa ese lugar en tu corazón. Y eso hace que tu manera de pensar con respecto a las cosas de Dios sea distorsionada. Porque lo entendamos o no, tú y yo fuimos creados para adorar y alabar a Dios. Si no entendemos eso, no hemos leído Biblia. En consecuencia, cuando no pensamos así es porque algo o alguien nos tiene fuera o tiene a Dios en segundo, tercero y algunos hasta cuarto y quinto lugares en cuanto a sus prioridades. Y mi hermano, por ahí debemos empezar. Las personas que reniegan venir a Dios, las que reniegan estar en su camino, orar y buscarle todos los días en oración y ruego, es porque su intelecto está distorsionado. Y esto es importante. Vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 4. (17 y 18). Efesios 4. ¿Ya lo tiene? Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no andan así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Y dice el 18, ellos tienen ¿qué cosa? El entendimiento. Así dice en Reina Valera. Acá dice, tienen entenebrecido su conocimiento. Y mi hermano, eso ocurre cuando nuestros pensamientos no están en Cristo. Eso hace que para nosotros sea más importante cualquier otra cosa que las de Dios. Por eso el primer punto que Pablo quiso dejarles claro a los judíos de la época es que el pecado limita su capacidad de entendimiento. Número 2, el pecado también distorsiona nuestros deseos y nuestra voluntad. Nuestros deseos y voluntad también se ve distorsionado con el pecado. El mismo versículo 11 dice, volviendo a Romanos 3, la segunda parte que dice, no hay quien busque a Dios. Amamos lo que debemos aborrecer y aborrecemos lo que debemos amar. Hay gente que ama más una buena película,
ama más el cine y otros lugares que la iglesia. Hay gente que prefiere ir a otros sitios que a la iglesia. Eso hace que tus deseos y tu voluntad no sean correctos o no estén dirigidos o no tengan la prioridad correcta. Nuestra prioridad debe ser en las cosas de Dios. Pocos amenes. En la semana, en tu semana, ¿qué lugar ocupa la iglesia? Solamente ahí te puedes dar cuenta cómo estás. ¿Cuentas los días para venir aquí? O cuando llegue el día del culto dices, chuleta, de nuevo, ya llegó viernes. ¿Cómo es en tu casa? ¿Cuentas los días para correr a la iglesia? ¿O cuando llegue el día del culto te lamentas y comienzas a mirar para el cielo para ver si va a llover duro y buscas 1001 excusas para no venir? ¿Cómo es? ¿Cómo están tus prioridades en cuanto a las cosas de Dios? Y cuando eso sucede, mi hermano, significa que tenemos problemas en cuanto a qué cosas son prioritarias espiritualmente hablando para nosotros. Venir a la iglesia significa que somos hijos de Dios. Y Él es el que nos salva. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Venir a la casa de Dios hace que seamos considerados como sus hijos, si perseveramos en este camino. Porque, hermano, ya hemos hablado aquí que muchos empiezan, pocos terminan. Hay gente que empieza fogosa y el tiempo los va opacando hasta que desaparecen. ¿Por qué? Porque su prioridad en las cosas espirituales van decreciendo en vez de ir aumentando. Nosotros deberíamos todo el tiempo ser como la luz de la aurora espiritualmente hablando. Tú debes afincarte más cada día en las cosas de Dios y no decrecer cada día más en las cosas de Dios. A todos los niveles. En tu nivel de oración, en tu nivel de lectura de la Biblia, en tu perseverancia a venir a la iglesia, en todos los aspectos. Tú debes mejorar, no decrecer. Si alguien está decreciendo espiritualmente en alguna área, quiere decir que otras cosas están ocupando el lugar que debe tener Dios para tu vida. Y mi hermano, nadie mejor que tú debes saber eso. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, 30 y 31. ¿Ya llegó a Primera de Corintios 1, 30 y 31? Dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién estamos en Cristo? Por obra de Jesús. Si usted está en la iglesia y ha permanecido en ella, es porque Jesús ha puesto en ti el querer como el hacer para que tú perseveres en este camino. Mi hermano, recuerda algo, y eso lo hablamos aquí un viernes de enseñanza. El libro de la vida ya sabe quiénes se salvarán y quiénes no. Ya Dios sabe quiénes irán al reino del cielo y quiénes irán al infierno. Eso ya está establecido. Es decir, la preocupación suya y mía debe ser que tu nombre esté en ese libro, el libro de la vida. Y mi hermano, si no estás en Cristo, perdóneme, si no estás en Cristo, tu camino no será aquel en el reino de Dios.
será el otro. Por más que digas que crees en Él, por más que digas de boca que eres cristiano, pero no le buscas, el camino final no será el que todos queremos, sino será el otro. Por eso me encanta cuando dice el versículo 30, pero por obra suya, dice esta versión, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría en ¿quién? Mi hermano, nosotros no podemos gloriarnos en nosotros. La gloria suya y mía debe estar en el Señor, que es el que nos puede llevar a la vida eterna. Aleluya. Así que el hombre no tiene gloria, la gloria es de Dios. Y Él, si te tiene en este camino todavía, alégrate. Porque Dios tiene planes contigo para el reino, para que puedas entrar en Él. Y lo mismo ocurre con aquellos que se apartaron. Los que se apartaron, los que no quieren venir, los que cada vez que tú le hablas de invitar a la iglesia sacan 1001 excusas. Mi hermano, permíteme decirles que si no reaccionan oportunamente, les pasará lo mismo que a aquel rico, que cuando mueran y tengan ese juicio del cual nadie va a escapar, su destino será donde nadie quiere estar, allá abajo. Por eso gloríate de que Dios todavía ha puesto en tu mente y en tu corazón congregarte y buscarle en espíritu y en verdad. Dale un aplauso al que vive y reina. Aleluya. Número 3. El pecado también desvirtúa nuestro comportamiento. Versículo 12. Recuerden que estamos en Romanos 3. El versículo 12 dice: algunos se han desviado. ¿Cómo está en tu Biblia? Todos. Mi hermano, eso nos incluye. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Y usted podrá decirme, pastor, ¿cómo así de que nadie hace lo bueno? Yo hago cosas buenas. Y sí, pero mi hermano, cuando hablamos de hacer cosas buenas, no debemos limitarlo al parámetro humano. Debemos establecerlo en el parámetro de Dios. Cuando seamos juzgados, la Biblia dice que después de la muerte el juicio. Y en ese juicio no seremos juzgados por parámetros humanos. Seremos juzgados por los parámetros de Cristo. Y esos parámetros son terribles. Porque en ese juicio Jesús te preguntará: ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Por qué tú estás aquí y tus hijos no? ¿Ve el silencio que hay? Hermano, las preguntas que se nos harán ese día serán muy diferentes a las que tú esperas. Y mi hermano, Jesús lo dijo, todo no es por obras. No es por obras. No es por las cosas buenas humanamente hablando que hice. Los parámetros de aquel juicio serán otros. Dios te juzgará por las cosas que puso en tus manos.
y de las cuales tal vez no hiciste buen provecho. Dios te preguntará por tu familia. ¿Por qué tú estás aquí y tu familia no? Porque si tú tienes el conocimiento, tu conocimiento debió llegar hasta ellos. Debiste, y mi hermano, hay algunos que tal vez no están haciendo lo posible. Ojo, déjame decirte algo antes de continuar. Hemos hablado aquí de que nosotros nos toca sembrar. Nosotros debemos sembrar en las personas, familiares y amigos. Debemos sembrar en ellos y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. Mi pregunta es, ¿estás sembrando? O sea, ¿de verdad estás sembrando? ¿Estás haciendo la parte que te corresponde a ti con el conocimiento que has adquirido en la casa de Dios? ¿Estás haciendo lo posible para que los seres que amas estén en los caminos? ¿O tú se lo estás dejando a Dios como dice mucha gente? Yo se lo voy a dejar a Dios. No, mi hermano, Dios nos dejó una comisión a nosotros. La pregunta es, ¿la estás cumpliendo? Porque, mi hermano, de esas preguntas Dios te pedirá respuestas. Yo hice muchas cosas por esto. Sí, eso está bien. Pero hay responsabilidades espirituales que como cristianos tenemos también. Por eso esto no es tan fácil como la gente cree. Y por eso Jesús lo dejó claro. Esto no es por obras. Sí, las obras son buenas. La fe sin obra es muerta, dice la Biblia. Pero hay responsabilidades que como cristianos todos tenemos. ¿Estás cumpliendo la tuya? Nadie mejor que tú sabe si de verdad lo estás haciendo. Número 4. Pablo les enseñó a los judíos ese día que el pecado también nos daña en nuestra manera de hablar. Mira lo que dice los versículos 13 y 14 de Romanos 3. 13 y 14 dice así. Sepulcro abierto es ¿qué cosa? Tu garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Dice el 14, llena está su boca de maldición y amargura. Mi hermano, Pablo le está hablando a los judíos de la época que se creían la última Coca-Cola porque tenían un poquito de conocimiento de la ley. Pablo los está poniendo en su sitio y diciéndoles, ustedes, la lengua que tienen ustedes es terrible. Viperina, hablando en panameño. Y mi hermano, yo te pregunto a ti, porque a veces creemos que eso no era para ellos allá, no. También es para la gente aquí. Levante la mano el que nunca ha hablado mal de nadie. Levanta la mano. ¿Ves? ¿Ves que esto no es fácil? Pablo está diciendo, sepulcro abierto es tu garganta, engañan de continuo con la lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Pablo le está diciendo eso a judíos, poniéndolos en su sitio. Porque ellos creían que porque tenían un conocimiento de Biblia, ellos eran lo máximo, los demás eran los pecadores. Pero está diciendo, no, tú también lo eres. Porque te has referido mal a alguien en algún momento. Has hablado mal de alguien.
Mi hermano, la Biblia dice que lo que está en el corazón, ¿habla qué cosa? La boca. Mi hermano, las conversaciones que tienes con gente de tu confianza con respecto a otros, habla de ti. El chismoso, el que todo lo critica. Hermano, hay gente que critica todo, no colabora, no tienen tiempo para cooperar, no ponen un real, pero son buenos criticando. Son buenos buscando defectos en los demás. Cristianos, no estoy hablando de la gente allá afuera, cristianos. Que porque yo no lo hice está mal hecho. Solo cuando yo lo hago es que queda bien. Cristianos, uno encuentra que hablan así. Y mi hermano, y por eso Pablo, al igual que Jesús en su momento, ¿por qué usted cree que Jesús lo llamaba todo el tiempo hipócritas? Le decía hipócritas. Porque actuaban de una forma, pero eran otra delante de Dios. Y bueno, eso no ha cambiado. ¿Tienes problemas con la crítica? Hay gente buena para criticar. Hay gente que tiene un ojo clínico para buscar defectos. Y siempre digo que la gente, con esa gente así, no tienen espejo. Esos que critican mucho no tienen espejo en su casa seguramente. Pero los hay. Y la Biblia dice, Jesús también lo dijo, saca la viga de tu ojo para que puedas ver la paja del ajeno. Y Pablo les está diciendo a ellos, los judíos de la época, ustedes se creen la gran cosa, pero las lenguas que tienen es terrible. Hermano, algunos dicen que si la mirada matara, pero si la lengua matara. Número 5. Pablo también les dijo que el pecado daña las relaciones personales. Mira lo que dice los versículos 15 al 17. Dice, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. ¿Cuántas relaciones personales se dañan entre cristianos? Hermano, hay gente que ha provocado que cristianos se vayan de la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque fulano o fulana. La iglesia paga el plato roto de eso. De problemas personales, la iglesia paga el plato roto. Dicen, no voy a esa iglesia porque fulana o fulano. Mi hermano, la Biblia dice, pon tus ojos en Jesús. Pero lamentablemente por relaciones personales entre personas se dañan la relación. Y eso lo hace el pecado. Porque mi hermano, si somos cristianos y nos amamos como Jesús dijo, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Mi hermano, lo entiendo y lo sé. Hay hermanos o hermanas que no son fáciles, pero igual tenemos que amarlos, tenemos que tolerarlos, tenemos que procurar cambiarlos para que su espíritu sea otro.
No ganamos nada, mi hermano, confrontando con la gente que está en la casa del Señor. Ve conmigo a lo que dice Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, hablando Jesús. Hablando de relaciones personales, Jesús dice en el 21: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, dice Jesús, todo aquel que esté enojado con su hermano, solamente enojado, será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano, será culpable en la corte. Y cualquiera que diga idiota, la sangre de Cristo, serás merecedor del infierno. Jesús está diciendo, no hace falta que mates a nadie. Solamente con pensar mal de alguien, decirle una palabra hiriente, decirle una palabra ofensiva, es suficiente para que seas condenado delante de Dios. Y mi hermano, ¿cuántos cristianos no han soltado alguna palabra hiriente refiriéndose a otro? ¿Cuántos no han soltado alguna expresión hiriente, irónica, hablando de alguien o refiriéndose a alguien? Bueno, Jesús dice que los que hacen eso ya son dignos, ya son condenados delante de Dios. ¿Se da cuenta que somos pecadores también? Porque entramos allí. Y Pablo dice, todos entran ahí. Los judíos de la época y nosotros también. Porque llevar esa vida que Cristo espera de nosotros no es fácil. Porque tenemos que tener un corazón diferente. Tenemos que tener un espíritu diferente. Tenemos que amar a la gente que te odia. ¿Amas al que te odia? ¿Le deseas el bien al que te odia? No, entonces eres pecador. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso, cuando vas a invitar a alguien a la iglesia, cuando te vas a referir a alguien que no está en Cristo, ten cuidado cómo lo haces. Porque también eres pecador. Tal vez menos que aquellos, pero también lo eres. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Y número 6. Y con esta terminamos. Pablo dijo que el pecado también daña la relación con Dios. Romanos 3, versículo 18. ¿Cómo está en su Biblia? El versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando desviamos nuestra atención de las cosas de Dios para prestársela a otras, las que usted quiera, al final significa que no hay temor de Dios. Porque si hay algo más importante que Dios en tu vida, no tienes temor de Dios.
Y mi hermano, ahí entra lo que tú me menciones. Lo que tú me menciones entra ahí. Tus hijos, tu marido o tu mujer, tu trabajo, tu casa, lo que tengas. Si para ti es más importante esas cosas que Dios, o esas personas por encima de Dios, cuidado. Porque el primer mandamiento nos exige que no haya nada ni nadie más importante que Dios. Nada ni nadie debe estar por encima de Dios en nuestras vidas. Y por eso Pablo dice aquí, no hay temor de Dios para muchos. Proverbios 1:17 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Lo que nos enseña que no debe haber nada. Que las cosas de Dios deben tener el primer lugar en nuestras vidas. Los días de culto deben ser prioridad para ti. Las cosas de Dios deben ser prioridad para ti. ¿Por qué? Porque es a través de su Hijo Jesucristo que podremos entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos no es el que mejor gana, no es el que mejor casa tiene, ni mejor carro tiene, no es el que mejor viste. Esas son añadiduras. Ninguna te lleva al cielo. Las que te lleva al cielo es estar en este camino, permanecer en él, que Dios sea lo primero en tu vida, que las cosas de Dios sean tu prioridad. No ocupa, eso no pasa en todos los cristianos. Eso no pasa. Hay cristianos que tienen otras cosas por prioridad. Y Dios no está en el primer lugar. Y cuando eso pasa, dice Pablo, no hay temor de Dios. Y la Biblia también dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi hermano, cuando pones otra cosa por encima de Dios, no tienes conocimiento. Porque esa otra cosa no te hará entrar en el reino de los cielos. Lo que te hará entrar es tu relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que te hará entrar. Ve conmigo por favor al Salmo 16. Estamos terminando. Salmo 16. Versículo 8. Salmo 16, 8. ¿Lo tiene? Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré como firme. Es decir, mi hermano, Dios está delante de ti en todas las cosas que haces. Es tu prioridad. Mi hermano, mencióneme las cosas que usted haga en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu comunidad. Todo está relacionado con Dios. Dios va delante de ti, como dice aquí, en todas las cosas que hace. Ve al Salmo 139, ahí mismo, Salmo 139. Versículo 7. ¿Lo tiene? ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de qué cosa? De tu presencia. ¿Ve la importancia de que Dios sea lo primero en nuestras vidas?
De Él no podemos escapar. No importa el lugar en donde estemos, sus ojos están allí. ¿Cuántos recuerdan cuando el profeta fue a esconderse a la cueva? Dios le dijo, ¿qué tú haces aquí? Pero me gusta lo que está en el Salmo 130, un poquito para atrás. Salmo 130. Versículos 3 y 4. ¿Lo tiene? Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Dios nos está diciendo aquí que si Dios tomara en cuenta todos nuestros pecados, ¿quién estaría vivo? Pero el 4 dice que tenemos un Dios perdonador. Y por esa cualidad del Dios que tú y yo tenemos, deberíamos amarle y temerle. Porque aún con nuestros pecados, siempre tendrá sus brazos abiertos para que si nos arrepentimos, podamos tener otra oportunidad en Cristo Jesús. ¿A cuánto les gusta eso? Saber que a pesar de tus errores, equivocaciones, pecados, habrá un Dios que si te arrepientes, abrirá nuevamente sus brazos para ti. Por eso el mundo está como está, mi hermano. El mundo está como está porque no hay temor de Dios en muchas cosas. Por eso, nosotros, tú y yo que estamos en Cristo, que tenemos por prioridad su casa. Mi hermano, en esa época, los discípulos de Jesús se reunían todos los días. Todos los días. Aquí nada más venimos 3 días. Y qué duro para algunos venir los 3 días. Qué duro para algunos. Nada más venimos 3 días aquí. Pero en la época se iban todos los días al templo. Todos los días. A adorar y a alabar a Dios. Por eso, cuando no tenemos ese amor, ese fervor, esa pasión por las cosas de Dios, y hay otras cosas más importantes, Pablo dice, no hay temor de Dios. Porque nos desviamos a otras cosas, cuando lo que debemos hacer es afincarnos cada día más en las cosas de Dios, que es al final el que nos puede llevar a la vida eterna, la que todos queremos tener. Aleluya. Ahora, ¿a dónde quiso llegar Pablo con todo lo que dijo a los judíos de la época? Versículos 19 en adelante. Ahora bien, dice acá en esta versión, sabemos que cuando dice la ley, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Lo que Pablo está diciendo aquí
es que ninguno de nosotros tendrá excusa el día de mañana. Tenemos un espíritu diferente, somos diferentes a ellos. Mientras ellos tienen otros deleites y otras distracciones, nosotros tenemos a Dios de primero. Y lo demostramos acudiendo fielmente a su casa, a rendirle honra y gloria. Eso hará que el día de mañana, cuando llegue el día del juicio, nadie, ni nosotros ni ellos, tendrán excusa. Ellos no podrán decir: es que a mí nadie me dijo, es que a mí nadie me enseñó, es que a mí nadie me instruyó. Nadie tendrá excusa de entender que Dios nos dio la vida para adorarle a Él. Y en el camino nosotros hacemos otras cosas que no son más que añadiduras. La profesión que tienes, el trabajo en la cual te desenvuelves, las cosas que haces son añadiduras. Pero Dios nos puso en este mundo para alabarle, glorificarle y solo rendirle honra y gloria a Él, no a otra cosa. Y mi hermano, eso tenemos que entenderlo y saberlo y transmitirlo a nuestra gente, a nuestros parientes y amigos, a la gente que amamos. Mi hermano, enseñarles: sí, el trabajo es bueno, el dinero que ganas es bueno, pero cuidado que eso no te va a llevar al cielo. El camino que llevas es la del infierno si no vienes a Dios. Arrepiéntete y busca de Dios mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Porque las comodidades son buenas, pero no llevan al cielo. Y mucha gente está equivocada en eso. Están equivocados. Y por eso nosotros, que tenemos un poquito más de conocimiento, tenemos que hacérselo saber. Mi hermano, tenemos una obligación con la gente que amamos. Y decirle: cuidado, ven a Cristo mientras puedas. Esa vida, que tal vez sea buena, es pasajera, pero no lleva al cielo. Y como te amo, quiero que vayas al cielo. Pero para que eso pase, tienes que arrepentirte y venir a los pies del Señor. Las comodidades cuando mueras no irán contigo. Levante la mano el sepelio que usted fue y que metieron el carro, metieron la casa, metieron el salario en el hueco. Nada de eso sirve el día que mueras si no estás en Cristo. Sirve ahora para la comodidad que puedas tener, pero cuando mueras no te llevarás nada y el destino será terrible. Pero ¿sabes qué? Ellos no lo saben. Pero tú sí. Por eso cuando mueras tú también y estés delante del Señor, Él te preguntará: ¿cuántas veces fuiste y hablaste con él o ella para que supiera las consecuencias de no venir a mí? Así que esa pregunta te la dejo. Te dejo con esa pregunta. ¿Qué estás haciendo con tus parientes que al igual que tú están en pecado, pero ellos no están en Cristo? Ellos no están en Cristo. Y ellos no lo saben, pero tú sí. No estar en Cristo implica que el destino eterno no será en el cielo. La pregunta es: ¿estás conforme con eso? ¿Estás conforme con ese ser querido que tienes vaya al infierno sin hacer la parte que Dios ha puesto sobre ti
para que ellos puedan salvarse. Y por eso Pablo puso en su lugar a los judíos de la época y les dijo: ustedes creen que son la última Coca-Cola y no saben que también son vulgar pecadores. Mi hermano, Isaías 64, búsquelo, Isaías 64. Ya cerré la Biblia, ya la había cerrado, pero me acaba de venir esto aquí. Isaías 64, versículo 6. ¿Cómo empieza ahí? Todos. ¿Cómo empieza? Todos. Sin excepción. Todos. Todos nosotros somos ¿qué? Como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas, no dice algunas, todas nuestras obras, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Mi hermano, nosotros no podemos sorprender a Dios. Nosotros no podemos que por nuestras obras yo diga: oye, qué bueno, hiciste buenas obras. Pero dejaste que familiares que aman o que dices amar tengan un destino en el infierno. Por eso Isaías dijo allí: nuestras obras, todas, no algunas, todas, y todos somos inmundos, trapos de inmundicia. Mi hermano, nosotros no podemos impresionar a Jesús con las cosas que hacemos. Nada va a impresionar a Jesús. Nada. Y él dice que todos, y eso fue lo que Pablo también les dijo a ellos, todos ustedes que se la creen la misma, que se creen la gran cosa porque son judíos y que critican a los gentiles, ustedes también, como se descuiden, irán al infierno. Mi hermano, yo quiero terminar diciéndote: ponte de pie. Yo quiero terminar para que tomes en cuenta esto, mi hermano. Por ejemplo, el domingo tenemos el culto para amigos. Ojalá puedas traer alguno el domingo. Pero cuando lo invites, o cuando vengas con él o con ellos, tus amigos, no te sientas mejor que ellos. Pero sí siéntete privilegiado de que tú estás en Cristo. Y de que Dios te encomendó a ti también la misión, que no se la dio a otros, nos la dio a nosotros, sus seguidores, de traer a las almas que están perdidas y que no saben. Primero a tus hijos y familiares cercanos y después a los demás. Mi hermano, cuando tú invitas a alguien a la iglesia, no le digas: si no viene vas a ir al infierno. Porque hay gente que invita con pistola. No, mi hermano, no invites a nadie con pistola. Hazlo con todo el amor que está en tu corazón, sabiendo que tú también eres pecador, como dice Pablo. Todos somos pecadores. Porque hablamos mal de alguien en algún momento. No amamos a nuestros enemigos. Así que también estamos incluidos allí, en esa lista. Y tus obras son buenas, pero no te llevan al cielo. Son trapos de inmundicia. Sí son necesarias, claro que sí. Enséñame tus obras, que tiene que ver con tu fe. Si hay buena fe, habrán obras. Pero cuidado,
que esas obras delante de Dios son inmundas. Porque no hay nadie que se pueda parar delante de Él y considerarse justo del pastor para abajo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. A su nombre. Aleluya.